Fui secuestrada al mismo tiempo que la protagonista femenina. Aiden y el niño eligieron salvarla a ella primero. La voz infantil del niño llevaba un leve matiz de desprecio. Papá dijo que mamá tiene un sistema, de todas formas, no va a morir. Al segundo siguiente, los secuestradores me arrojaron al mar. Y esa misma noche, el titular de las noticias decía: la esposa oculta del CEO del grupo Chan cae al mar y muere. Pero Aiden y yo nunca estuvimos casados. Él dijo una vez que jamás se casaría conmigo. 3 meses después, me encontré con ellos, padre e hijo, por casualidad mientras sostenía la mano de mi hija. Mi hija dejó escapar un suave: mamá, ¿por qué ese niño te está mirando y llorando? Sin siquiera mirar en su dirección, respondí: no lo sé, no lo conozco. Capítulo 1. Cuando Ana y yo colgábamos al borde de un acantilado, el sistema me consolaba con total tranquilidad. No te preocupes, anfitriona, mientras en este mundo aún haya una persona que, en un momento de peligro, te elija a ti, yo seguiré siendo tu sistema, quedándome a tu lado y protegiéndote. Esa era su condición de vínculo. El viento helado azotaba mi rostro, provocando un dolor punzante. Sin expresión alguna, le recordé: Aiden solo elegirá a su Ana. El sistema sonaba tan relajado que casi podía imaginarlo tomando el té de la tarde como una rica socialité. Lo sé, pero tu hijo también vino, estarán aquí en cualquier momento. Tu hijo no te abandonaría para elegir a otra persona, ¿verdad? Mientras él te elija, incluso si te arrojan al mar, me aseguraré de que llegues sana y salva a la orilla. No respondí, pero tenía el presentimiento de que Colin tampoco me elegiría. Capítulo 2. Hace un mes, la noticia: el CEO del grupo Chan, Aiden Chan, y la heredera Ana están a punto de casarse. Se sospecha que preparan su compromiso, se volvió tendencia rápidamente. Esa noche, cuando Aiden regresó de la empresa, Colin corrió hacia él y lo empujó con fuerza con sus pequeñas manos. Ya no quiero que seas mi papá, esta es mi casa con mamá, no puedes entrar. Aiden frunció ligeramente el ceño. ¿Y ahora qué berrinche es este? Las lágrimas corrían por el rostro de Colin, pero aún así lo miraba con terquedad. Hoy escuché a la niñera decir que te vas a casar con otra mujer y vas a tener un nuevo bebé. Ya no nos quieres a mamá ni a mí. Yo acababa de salir de la cocina y vi la escena. Corrí apresuradamente, tomando al pequeño Colin, furioso y herido, en mis brazos para consolarlo, aferrándose a mi cuello. Colin rompió en llanto. Mamá, nosotros tampoco queremos a papá. Sus manitas suaves me sujetaban con fuerza mientras sollozaba entrecortadamente. Lo voy a echar. Colin no va a dejar que te haga daño. Mamá. Aiden entrecerró ligeramente los ojos, mirándome fijamente. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Colin, ¿por qué no le preguntas a tu querida madre qué fue lo que hizo? Sostuve su mirada, acariciando suavemente la espalda de Colin. Dije con calma: ese asunto ya lo expliqué. Aiden tiró de su corbata y luego bajó la mirada para quitarse el reloj. Sin siquiera levantar la cabeza, dijo con indiferencia: puedes preguntarle a tu hijo si te cree. Colin se soltó de mí, con lágrimas aún colgando de sus pestañas. Se volvió y gritó: mamá nunca haría nada malo. Aiden lanzó su reloj sobre el sofá. Ah, sí. Colin apenas le llegaba por encima de la rodilla. Sin embargo, incluso al hablar con su propio hijo, Aiden no se molestó en agacharse. Simplemente se quedó erguido, mirándolo desde arriba. ¿Casi hacer que alguien muera cuenta como hacer algo malo? El pequeño Colin se quedó paralizado. Capítulo 3. Hace unos días, Aiden me vio con sus propios ojos estrellar el coche contra Ana. Ana. Sin pensarlo 2 veces, Aiden cruzó la calle como un loco. La levantó en brazos, cubierta de sangre. Su camisa estaba manchada de rojo, pero no tanto como el tono escarlata en sus ojos. Su mirada recorrió el interior del coche, donde yo estaba tan atónita que no podía decir una sola palabra. Me miraba como si estuviera viendo a una muerta. El sistema suspiró. Lo siento. Atropellar a Ana es parte de la trama que debes cumplir como villana. Si no quieres hacerlo, solo puedo controlar tu cuerpo para completar la historia. Ese día, al regresar a casa, tuve una gran discusión con el sistema. Estaba tan furiosa que ni siquiera noté que Aiden estaba de pie en la puerta. Escuchándolo todo, se enteró de que me acerqué a él por una misión. Y también supo que, con la protección del sistema, no moriría sin importar cuán graves fueran mis heridas. Capítulo 4. Después de contarle todo con calma a su hijo, Aiden pareció recordar algo y miró a Colin con una sonrisa cargada de significado. ¿De verdad crees que ella te quiere tanto? Si no fueras un niño, ¿crees que ella te habría querido? Intenté tomar la mano de Colin y llevarlo a su habitación, pero Aiden me sujetó la muñeca con fuerza.
sin darme opción a rechazarlo. Me arrastró hacia él y me observó con una expresión juguetona. ¿De qué huyes? ¿Te sientes culpable? No pude liberarme. Solo me quedó una explicación débil. Hace mucho que dije que no tengo preferencia por los hijos varones. Colin inclinó la cabeza, mirando a Aiden y luego a mí. Finalmente caminó hacia mi lado y tiró suavemente de mi manga. Mamá, ¿qué tonterías está diciendo papá? Colin no entiende. La cercanía instintiva de un niño calmó un poco mi ansiedad. Pensé que confiaba en mí. Me agaché frente a él, queriendo explicarle. Entonces escuché a Aiden decir, cuando estaba embarazada de ti, ella hizo una prueba para saber tu sexo. Colin se quedó mirándome, atónito. Apretó los labios, y su carita redonda se infló ligeramente, como si no entendiera del todo las palabras de Aiden. Capítulo 5. Tenía una misión por etapas, conseguir que la madre de Aiden me aceptara. El sistema dijo que, si completaba esa misión, ya no tendría que seguir la trama a la fuerza, podría actuar con libertad y conquistar según mi voluntad. Pero la madre de Aiden despreciaba mi origen. Sosteniendo una taza de café, dijo con indiferencia, si puedes dar a luz a un hijo varón, te permitiré entrar en la familia Chan. Eso equivalía a un reconocimiento indirecto. Después de quedar embarazada de Colin, no dudé en usar mis contactos para hacer una prueba, porque en ese tiempo, la trama me estaba volviendo loca. Como villana, me vi obligada a hacer muchas cosas que no quería. Cuando la madre de Aiden vio el resultado, quedó satisfecha, y yo también fui considerada como habiendo completado la misión de esa etapa. Por fin pude respirar aliviada. Más tarde, Aiden vio ese informe, pero no conocía la misión. Solo pensó que yo tenía preferencia por los hijos varones y que hacía todo lo posible por entrar en una familia rica. Aiden soltó una risa fría y me arrojó ese papel a la cara, con los ojos llenos de frialdad y decepción. ¿Cómo pude tener algo que ver con una mujer tan repugnante como tú? Por eso no quiso casarse conmigo, pero tampoco quiso dejarme ir. Así, mientras me retenía a su lado, mantenía una relación ambigua con Ana. Capítulo 6. Colin escuchaba, entendiendo a medias. Levantó su manita blanca y suave y agarró mi dedo. Mamá, entonces, si Colin no fuera un niño, ¿mamá ya no querría a Colin? No escuchaba nada de lo que decía Aiden, solo me miraba con expectativa. Sabía que, con solo negar sus palabras, todo estaría bien, porque Colin confiaba en mí sin condiciones, pero al final, lo único que le respondí fue silencio. En ese momento, estaba al borde del colapso. Solo quería librarme cuanto antes de ese destino controlado. Si el resultado hubiera sido que era una niña, realmente no podía asegurar que no habría abortado. En el ambiente cada vez más tenso, el rostro de Colin perdió todo color, y soltó mi mano, atónito. Entré en pánico y volví a agarrarlo. Pero ahora mamá te quiere mucho. Colin puede sentirlo, ¿verdad? Colin negó con la cabeza una y otra vez mientras retrocedía, con los ojos llenándose de lágrimas. Desesperada, lo sujeté, intentando explicarme. Colin, pero al ver que no podía apartarme, bajó la cabeza y me mordió la muñeca. En el instante en que lo solté, salió corriendo hacia su habitación sin mirar atrás. Me arrodillé sobre la alfombra, observando en silencio la marca de dientes en mi muñeca, de la que brotaba un poco de sangre. Aiden estaba sentado en el sofá, observándolo todo con indiferencia, con una burla en los ojos, como si ya lo hubiera visto venir. De repente, ya no pude soportarlo más. Me apoyé en el sofá para levantarme y le pregunté, ¿vas a casarte con Ana? Aiden levantó ligeramente la mirada. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Las palabras hirientes que decía ya no me provocaban ninguna emoción. Solo entumecimiento. Les dejaré el camino libre a ti y a Ana. Me llevaré a Colin y me iré. Seguía igual de frío. Ni lo sueñes. Aiden se levantó y caminó hacia mí. Me rodeó la cintura de un tirón, realizando el gesto más íntimo, pero con desprecio en los ojos. Aunque me case con Ana, la dejaré vivir en una casa nueva. ¿Crees que la haría vivir en un lugar donde tú has estado? Hasta a mí me parece sucio por ella. En cuanto a ti, me soltó de golpe y sacó una toallita húmeda para limpiarse la mano que me había tocado, haciéndome pasar vergüenza a propósito. Si estás dispuesta a renunciar a Colin, puedes irte cuando quieras. Mis emociones colapsaron. Llorando, le reclamé, ¿por qué, Aiden? Yo no te he hecho nada. De verdad me gustaste. Lo único que recibí como respuesta fue el sonido frío de la puerta del dormitorio cerrándose. Capítulo 7. Sabía que Colin estaba afectado por ese asunto, así que hice todo lo posible para hacerlo feliz y pedirle perdón, pero una y otra vez, me evitaba, hasta aquella vez en que la niñera pidió 2 horas libres. Fui personalmente a recogerlo a la escuela.
Como llegué 20 minutos antes, el jardín de infancia aún no había salido. Entonces vi a mi hijo, junto a Aiden y Ana, tomados de la mano, participando en una actividad de padres e hijos dentro del colegio. La atmósfera era tan armoniosa y cálida que parecían una familia real, cuando una tristeza inmensa estaba a punto de ahogarme. En cambio, me volví extrañamente tranquila, como un cadáver andante. Lo seguí todo el camino, viendo cómo recogían a Colin, cómo lo llevaban a comer. Vi a Colin tomar la mano de Ana, mirarla con seriedad, aunque su voz seguía siendo infantil. Tía Ana, me disculpo en nombre de mi mamá. Eres una chica súper buena. A Colin le gustas mucho. Ana se agachó frente a él y le acarició la carita. ¿Cuánto te gustó? ¿Más que tu mamá? Colin apretó los labios y bajó la cabeza con vacilación, como si ya supiera lo que iba a decir. De inmediato me di la vuelta y entré en una tienda de ropa cercana, huyendo de esa respuesta que no podía soportar. Capítulo 8. Lo más triste es que, al volver a casa, seguí fingiendo que no pasaba nada, engañándome a mí misma pensando, no pasa nada. Colin solo está enfadado conmigo. Cuando le explique todo, me entenderá. El significado que él tiene para mí, realmente no es igual al de Aiden. Él me ha querido de verdad durante 5 años, siempre poniéndome en primer lugar. Cuando Aiden me lanzaba palabras hirientes, se subía de inmediato sobre mí y me cubría los oídos con ambas manos. Mamá no escucha, mamá no escucha. Después de los 4 años, pensó que ya era mayor, y empezó a enfrentarse a Aiden cuando discutía conmigo, aunque su fuerza fuera insignificante. Aún así, fue la única fuente de amor que sentí en estos 5 años. Capítulo 9. Sin embargo, regresaron con Ana. Ana se había desmayado por hipoglucemia. Aiden la cargó y la llevó hasta aquí. Colin solo me lanzó una mirada apresurada, y enseguida corrió tras Aiden, preocupado. La niñera preparó un vaso de agua con azúcar, pero como se había quemado la mano con la tetera, le temblaban las manos y no podía sostenerlo bien. Tomé el vaso y le dije con suavidad, hay pomada para quemaduras en el botiquín, ve a ponerte un poco. Yo lo llevo arriba por ti. Ella me agradeció apresuradamente. Usted es muy buena persona. Pero la persona más cercana a mí no pensaba lo mismo. Cuando entré en la habitación de invitados con el vaso, solo Ana estaba en la cama, aún inconsciente. Dejé el vaso en la mesita de noche. En ese momento, la puerta detrás de mí se abrió. ¿Qué estás haciendo? Me giré. Me encontré con la mirada vigilante de Colin. Mi hijo pasó a mi lado y apartó el vaso de agua. Se colocó junto a la cama y, con movimientos suaves, levantó la manta para cubrir el brazo descubierto de Ana. Luego, de espaldas a mí, dijo con una frialdad que nunca le había escuchado. La tía Ana es buena persona. No la vuelvas a lastimar. Mamá, tienes que pedirle perdón a la tía Ana. Y deja de ser una mala persona. Todas mis ganas de explicarme se apagaron en ese instante. Capítulo 10. Después, la relación entre Colin y Ana se volvió cada vez más cercana. Los tres se parecían cada vez más a una familia. Durante ese tiempo, viví en un estado confuso, desprendiéndome poco a poco del apego que sentía por él. Hasta ahora, cuando estaba colgando del borde del acantilado, escuché a Colin decir, papá, que la suelten rápido a la tía Ana. De todos modos, me miró rápidamente, y luego volvió a tirar del pantalón de Aiden. De todos modos, mamá tiene un sistema. No se va a lastimar ni va a morir. Yo solo sentía una total desesperanza, sin demasiada tristeza, pero el sistema entró en pánico. ¿Qué? ¿Por qué te abandonó? ¿No es tu hijo? Se acabó. Voy a desligarme de ti. Cuando caigas, no podré salvarte. ¿Qué vamos a hacer? Aiden me observaba en silencio. ¿No quieres decir algo? Por ejemplo, suplicarme que te elija. No respondí. Miré el mar con calma, como si por fin fuera a liberarme. Aiden esbozó una sonrisa burlona. Tú misma lo elegiste. Luego le dijo fríamente al secuestrador, suelten a Ana. Al segundo siguiente, la cuerda que ataba mi muñeca fue cortada. Caí directamente hacia el mar, sin dejarle ni una palabra a Aiden ni a Colin. Al mismo tiempo, una voz mecánica familiar sonó en mi mente. El sistema ya no tenía ninguna emoción, tan frío como la primera vez que me notificó mi llegada a este mundo. Se ha detectado que el anfitrión ha perdido las condiciones de vínculo. Ha sido abandonado en este mundo virtual. Capítulo 11. Casi me estrellé contra el agua, y el impacto fue fuerte. Sentía como si todos mis huesos se hubieran desarmado. Con gran esfuerzo, desaté la cuerda en el agua, estiré el cuerpo y nadé con todas mis fuerzas hacia la superficie. En la orilla más cercana estaban los hombres de Aiden, mirando hacia el mar. Sin dudarlo, nadé hacia la otra playa.
La distancia era demasiado larga, y además estaba herida por la caída. Así que nadar resultaba extremadamente difícil. Cuando llegué a la orilla, estaba tan agotada que no podía ni ponerme de pie. No sé cuánto tiempo pasó. El sol se puso, y el viento frío golpeaba mi cuerpo empapado. La temperatura corporal descendía rápidamente, y temblé de frío. Finalmente, tambaleándome, logré ponerme de pie, arrastrando mi cuerpo pesado, paso a paso. Me alejé de ese lugar que me asfixiaba, y decidí no volver nunca atrás. Capítulo 12. Justo antes de que los secuestradores arrojaran a Ana al suelo, Aiden la atrapó y la sostuvo en sus brazos. Colin también corrió de inmediato a su lado, preocupado por ella. Nadie miró a la mujer que había caído al mar. No fue hasta que subieron a Ana al coche, y el médico que los acompañaba la revisó rápidamente y confirmó que estaba bien, que Colin finalmente recordó algo. Tiró con duda de la manga de Aiden. ¿Papá y mamá? Aiden ni siquiera se giró. Extendió la mano para comprobar la temperatura de la frente de Ana. Volverá pronto. En su voz indiferente se mezclaba un leve tono de burla. He dejado gente en la orilla para recogerla. Colin apretó los labios, sintiendo que ya había pasado mucho tiempo, pero mamá aún no había vuelto. Dejó de mirar a Ana y corrió hacia la carretera para esperar a Francisca. El cielo se oscurecía, y Aiden también empezó a notar que algo no estaba bien. Llamó con voz grave a los guardaespaldas y al equipo de rescate que estaban allí. ¿Qué está pasando? Señor, no hemos logrado encontrar a la señora. El corazón de Aiden se desordenó al instante. Repite eso. Tranquilo. Señor, no ver el cuerpo es una buena señal. Seguiremos buscando. Cállate. La voz de Aiden era helada. Si vuelvo a oír esa palabra, te tirarás tú mismo al agua a buscarla. ¿Cómo iba a morir Francisca? Aiden sentía que todos estaban siendo absurdos. Ella tenía la protección del sistema, y además había estado tan tranquila colgando del acantilado, aunque se repetía 1000 razones por las que Francisca no podía morir. Sus manos seguían temblando sin control. Media hora más tarde, todos los que estaban en la orilla regresaron, sin Francisca, cubiertos de agua, de pie frente a Aiden en un estado lamentable. Lo sentimos, señor, probablemente la señora fue arrastrada por las olas. No hemos encontrado el cuerpo en las playas cercanas. Aiden no se movió, como si no hubiera escuchado nada. El rostro de Colin estaba pálido, su voz débil. Perdón, ¿qué significa que fue arrastrada por las olas? Significa que mamá no volverá nunca más. El que informaba cambió a una forma más suave de decirlo. En el siguiente instante, Colin se desmayó delante de todos. Capítulo 13. Colin despertó en su propia habitación. Recordaba que todo en esa pequeña habitación lo había decorado junto a mamá. La niñera le estaba dando agua. Colin, ya despertaste. Su expresión estaba llena de tristeza, como si hubiera estado llorando, pero Colin no lo notó. Se bajó de la cama de inmediato y corrió hacia la habitación de mamá. Quería decirle que había tenido una pesadilla muy aterradora. Soñó que mamá caía al mar, tan real, como si hubiera ocurrido de verdad. Cada vez que tenía pesadillas, abrazaba su manta y corría a dormir con mamá. Esta vez no era diferente. Con los pies descalzos, corrió dando pequeños pasos hasta la puerta. Se puso de puntillas y giró la manija. Mamá. La habitación estaba en silencio y oscuridad. No había nadie. Colin se quedó quieto en la puerta. La niñera lo alcanzó en ese momento. Colin no se giró, solo miraba la habitación, aturdido. Abuela Lee, ¿dónde está mamá? La niñera no pudo contenerse más. Se le quebró la voz y rompió en llanto. Dijo, ella murió. Colin siguió allí, en silencio. La luz y la sombra alargaban su figura en el suelo. Mucho tiempo después, cuando el pasillo ya estaba vacío, susurró en voz baja, mamá no murió, solo, ya no me quiere. Capítulo 14. En plena madrugada, caminaba sin rumbo por una calle completamente vacía. No sé cuánto tiempo anduve. Mi cuerpo se sentía cada vez más caliente, pero yo seguía sintiendo un frío intenso. Mi conciencia se volvía cada vez más borrosa, hasta que finalmente me desmayé. Cuando desperté de nuevo, descubrí que seguía tirada en el mismo lugar, con un dolor de cabeza insoportable, pero sobre mi cuerpo había una manta vieja y rota. ¿Tú, ya despertaste? No me había dado cuenta de que había alguien cerca, y me sobresalté. Siguiendo la voz, miré y descubrí que provenía de un cubo de basura de media altura detrás de mí. La tapa estaba entreabierta, dejando ver un par de ojos brillantes. ¿Tú me cubriste con la manta? El pequeño cubo de basura pareció finalmente convencerse de que no era una mala persona, y saltó ágilmente desde dentro. Se acercó y se agachó frente a mí, asintiendo con fuerza un par de veces. Sí, era una niña sucia,
de edad similar a Colin. Por un segundo, pasó por mi mente la idea de cómo estarían reaccionando ellos tras mi desaparición, pero rápidamente me obligué a dejar de pensar en eso y miré a la niña frente a mí. ¿Qué haces dentro de un cubo de basura? Sus ojos brillaban con esperanza mientras explicaba con seriedad. Escuché a una señora del mercado decirle a su hijo que ella lo recogió de un cubo de basura. Así que estoy esperando aquí, a que mi mamá venga a recogerme y llevarme a casa. Me quedé atónita, sin imaginar que alguien aún creyera algo así. Su carita sucia se sonrojó ligeramente, algo tímida. Si hoy nadie viene a recogerme, tendré que cambiar de lugar. Aquí no hay comida, tengo mucha hambre. Si no encuentro algo, tendré que comer ese pastel. Señaló con su pequeña mano un bizcocho mohoso a un lado, quizá por la fiebre que me nublaba la mente. Sin saber por qué, la miré y le pregunté, «Yo te recojo, ¿quieres venir a casa conmigo?» Pasó un largo momento. Una manita oscura y sucia se posó con cautela sobre la mía, igual de poco limpia. ¿Voy a tener mamá? Sí, wow. Rene ya tiene mamá. Capítulo 15. Llevé a Rene a mi pequeño apartamento en las afueras. Lo había comprado hace mucho tiempo. Ni siquiera Aiden conocía ese lugar. Está a 40 kilómetros de la villa de la familia Chan en la ciudad. Esa misma noche, apareció una noticia en mi teléfono. La abrí casi por instinto. Según se informa, el grupo Chan ha publicado un obituario. La esposa secreta del CEO Aiden ha fallecido hoy al caer al mar. Miré esa frase de «esposa secreta» con una sonrisa irónica, cuando claramente él había dicho que nunca se casaría con alguien tan repugnante como yo. Capítulo 16. Después de completar los trámites de adopción de Rene, viví tranquilamente allí durante 3 meses, hasta ese día en que la llevé a la ciudad para gestionar sus documentos de identidad, y en la calle me encontré con Aiden y Colin. Ambos cambiaron de expresión al verme. Yo solo me detuve un instante, y luego aparté la mirada con calma. Tomé a Rene y me giré hacia otra dirección. Rene inclinó la cabeza, tiró suavemente de mi mano y dejó escapar un pequeño, mamá, mira, ¿por qué ese niño te está mirando y llorando? No me giré. Mi voz era tan ligera como si hablara de un desconocido. No lo sé, no los conozco. Detrás de mí, el niño rompió a llorar con fuerza. No dijo ni una palabra, solo se quedó allí llorando. Fue Aiden quien habló, con la voz ronca. Francisca, ¿vas a dejar que llore hasta desmayarse aquí? Me detuve un momento, pero escuché a Colin detener su llanto de inmediato. Entre sollozos entrecortados, suplicó a Aiden, intentando contener el llanto. Papá. Colin. Colin ya no llora. Llévame a casa, quiero ir a casa. Colin quiere ir a casa. Supuse que Colin tampoco quería verme. Aceleré ligeramente el paso al alejarme. Capítulo 17. Como el trámite de los documentos requería tiempo, llevé a Rene a vivir temporalmente en ese pequeño apartamento de 2 habitaciones. Esa tarde, justo después de que lograra que Rene se durmiera, mi teléfono mostró de repente una llamada de un número desconocido. Salí de la habitación y contesté en el balcón. Soy yo. Era la voz de Aiden. No me sorprendía que hubiera conseguido mi nuevo número tan rápido. Fingir tu muerte fue divertido. Francisca, ver a todos entrar en pánico por ti, sufrir y llorar por ti te dio una sensación de logro. Su tono se volvió más grave. ¿Todavía no piensas volver a casa? Miré a lo lejos y respondí suavemente. ¿Cómo sabes que fingí mi muerte y que no estuve a punto de morir de verdad? Él soltó una risa ligera. ¿Cómo podrías morir? ¿Ese sistema no te protegía siempre? El sistema se desligó de mí, desapareció por completo, porque en este mundo no hay ni una sola persona que me eligiera, entonces tampoco tenía motivo para seguir eligiéndome. Le conté que ese día casi muero en el mar, y luego casi muero tirada en la calle. Entonces, ¿con qué derecho sigues pensando que voy a volver? Pasó un largo silencio antes de que Aiden hablara en voz baja. Francisca, tienes que volver. Colin está enfermo. Rechacé con indiferencia. La familia Chan puede contratar a los mejores médicos para tratarlo. Es depresión. Hoy le diagnosticaron depresión grave. Capítulo 18. Cuando llegué a la casa de los Chan, apenas abrí una rendija de la puerta. Escuché la voz de Colin. Abuela Lee, sírvele a Colin otro plato de arroz. La voz del niño llevaba claramente un tono alegre. Me quedé en la puerta y solté una risa fría. ¿Depresión? No era más que una excusa de Aiden para hacerme volver. Aún no había dado la vuelta para irme, cuando volví a escuchar su conversación. Colin, en este tiempo casi no has comido. Ahora comer tanto de repente no es bueno para tu estómago. No pasa nada. Tengo que comer más. Si ya no me enfermo, papá me dejará ir a ver a mamá en secreto. La niñera suspiró.
Yo también escuché que la señora está viva. Seguro que volverá a casa. ¿Para qué tienes que ir a verla a escondidas? Casi medio minuto de silencio. La voz de Colin se volvió mucho más baja, sin demasiada emoción, como si estuviera afirmando un hecho. Mamá no va a volver. Mamá ya no quiere a papá ni a mí. Si me ve, se pondrá triste. Colin no quiere que mamá esté triste, así que, con esconderme y mirarla en secreto es suficiente. Me quedé allí de pie, con los ojos llenándose de lágrimas sin poder evitarlo. Solo después de recomponerme, empujé la puerta y entré. Señora, ¿usted ha vuelto? Colin, que estaba en la mesa, levantó la cabeza de inmediato, mirándome con incredulidad. 3 meses sin vernos, yo también me sentía algo incómoda. Colin bajó de la silla y caminó hacia mí. Mamá, levantó la cabeza para mirarme, con los labios algo agrietados, pero sin poder decir nada más. Justo entonces, Aiden salió del estudio en el segundo piso y me observó de arriba abajo. ¿Has venido así sin más? Lo miré directamente. ¿Hay algún problema? ¿Y tu equipaje? Nunca prometí volver a la casa de los Chan. La expresión de Colin cambió al instante, de sorpresa a desconcierto. Al notar que lo miraba, bajó rápidamente la cabeza, ocultando sus ojos empañados. Aiden me observó fijamente. No retrocedí. Tras menos de 1 minuto de tensión, finalmente Aiden dejó escapar un suspiro profundo, como intentando calmarse. Sube a mi estudio. Hablemos. Capítulo 19. En el estudio de Aiden, él se recostaba contra el escritorio. Hoy es la primera vez en todo este mes que Colin termina un plato entero de comida. Me miraba desde arriba, con una mirada oscura y profunda. Si no vuelves, ¿quieres verlo morir? Lo pensé un momento. Puedo llevarlo conmigo y ayudarlo durante un tiempo. ¿Durante un tiempo? Aiden me miró de reojo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando mejore, lo traeré de vuelta. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Estaba a punto de decir algo cuando lo interrumpí. ¿Qué pasa? ¿Vas a decir que soy fría? No fueron ustedes quienes me abandonaron. ¿Me dejaron de lado y me vieron ir a la muerte sin hacer nada? La expresión de Aiden se volvió sombría, apretando los labios mientras me miraba fijamente. Después de todo lo ocurrido ese día, mi energía estaba completamente agotada, demasiado cansada como para seguir discutiendo con él. Tomé su silencio como una aceptación y cogí mi bolso para irme. Nosotros no lo hicimos, dijo Aiden. Colin y yo, solo pensábamos que no morirías. Sonreí levemente. Claro, como no iba a morir. Entonces podía morir una y otra vez por ustedes. Aiden no volvió a hablar. Capítulo 20. Cuando bajé del estudio, Colin estaba sentado correctamente en el sofá, con las pestañas aún húmedas de lágrimas a punto de caer. Mamá, me mostró una sonrisa tímida, intentando agradarme. Nunca supe qué actitud debía tener hacia él. Solo podía intentar mantenerme tranquila. Colin, ¿quieres venir a vivir con mamá por un tiempo? Colocó sus manos sobre las piernas, apretándolas en pequeños puños, y luego las soltó con inseguridad. Puedo. Asentí. Instintivamente quiso tomar mi mano, pero la retiró temblorosamente. Sí, Colin quiere ir. Después de que la niñera preparara su equipaje, me lo llevé conmigo. En el apartamento, la habitación de invitados tenía justo 2 camas pequeñas. Como los 2 niños se llevaban bastante bien, los hice dormir juntos. Pero cuando ya los había cubierto y apagado la luz para irme, Rene me llamó. ¿Rene puede dormir con mamá? Rene tiene miedo a la oscuridad. Durante estos 3 meses, Rene siempre había dormido conmigo. No lo pensé mucho. Me acerqué y la saqué de la cama. Claro, mamá te lleva conmigo. Colin estaba demasiado callado, tan callado que, justo cuando iba a apagar la luz, noté que seguía acurrucado bajo la manta, parpadeando mientras nos miraba a Rene y a mí. De repente recordé que él también tenía un poco de miedo a la oscuridad. Dudé antes de preguntar. Colin, ¿sigues teniendo miedo a la oscuridad? Esbozó una leve sonrisa, abrazando con más fuerza el oso de peluche que tenía en brazos. Colin tiene el osito que mamá me compró, no tengo miedo. No dije nada más. Apagué la luz y salí con Rene en brazos. Luego saqué el libro de cuentos que había comprado ese día y, mientras le acariciaba la espalda, le conté una historia en voz suave hasta que se quedó dormida. Solo entonces me acosté. A medianoche, me desperté con sed. Me levanté para ir al salón a beber agua. Al abrir la puerta, me sobresalté. Colin estaba envuelto en una manta, acurrucado dormido frente a la puerta de mi habitación. Rápidamente lo levanté en brazos y lo llevé a la habitación de invitados. Colin entreabrió los ojos somnoliento. Luego volvió a cerrarlos y rodeó mi cuello con los brazos, claramente sin despertar del todo.
Se acurrucó en mi cuello y murmuró con una sonrisa. «Qué bien, en mis sueños. Mamá es solo mía». Guardé silencio mientras lo dejaba de nuevo en la cama. Extendí la mano para tocar su frente y su vientre. Al confirmar que su temperatura era normal, levanté la mirada, observando con complejidad ese pequeño rostro que se parecía en un 50% a Aiden. Nunca olvidaré lo que dijo en el acantilado, pero también siempre logra tocar la parte más suave de mi corazón. Puedo ser firme y cortar con Aiden, pero siempre me resulta difícil endurecerme con Colin. Capítulo 21. Siempre quise hablar con Colin abiertamente sobre su depresión, pero Aiden dijo que el médico recomendaba no mencionarlo directamente, porque podría estimularlo negativamente. No sabía cómo relacionarme con un Colin así. Era completamente diferente al de antes, tan obediente que me recordaba al efecto del abandono en las mascotas. En los primeros días, para agradarme, hacía todo lo que podía, y lo que no debía también. Si al comer dejaba caer algunas migas en el sofá o en la alfombra, las recogía una por una con sus pequeñas manos, y la siguiente vez era aún más cuidadoso, colocando la otra mano bajo su boca para evitar que cayera nada, comiendo con extremo cuidado. No importaba cuánto le dijera que no pasaba nada, no me hacía caso. Ese Colin me resultaba incómodo. Incluso, empezó a traer agua para lavarnos los pies a Rene y a mí, su pequeño cuerpo cargando el recipiente, caminando tambaleante hacia nosotras. «Rene, ven, tu hermano te lava los pies». Rene, en desacuerdo, le quitó el recipiente y lo dejó caer al suelo. «Hermano Colin, ¿qué estás haciendo? Yo puedo hacer mis cosas sola. ¿Por qué tienes que trabajar todo el tiempo?» Colin sonrió con timidez, aunque no respondió. Siguió haciéndolo igual, hasta que ese día, al insistir en lavar su propio plato, lo rompió por accidente. Entré en la cocina. «Colin, no te muevas. Mamá lo limpia». Colin se agachó inmediatamente para recoger los fragmentos. «Mamá, no te acerques. Te vas a cortar». Yo lo recojo enseguida, temiendo que se lastimara. Me adelanté para recoger los pedazos de vidrio. Sin darme cuenta, me corté la yema del dedo. La sangre roja brotó de inmediato. Colin entró en pánico y se disculpó enseguida. «Mamá, lo siento, yo no quería que te hicieras daño». Desde entonces, dejó de intentar hacer todo, pero se volvió aún más cauteloso. Comenzó a aceptar pasivamente todo. Si Rene no podía jugar sola y lo arrastraba a jugar con ella, él nunca se negaba. A ambos niños les gustaban los mismos alimentos. Cuando había un plato que les encantaba, Colin siempre le dejaba la última porción a Rene. Ya no actuaba como antes. Ya no se acurrucaba conmigo ni hacía peticiones. La única vez que mencionó algo fue para decir casualmente que había olvidado su cuaderno de dibujo en la casa de los Chan. Cuando fui por él al atardecer, me encontré con Aiden y Ana bajando del coche. Capítulo 22. Ana estaba borracha, apoyada sobre Aiden, señalándome con confusión. ¿Qué haces en mi casa?» Al ver esa escena, no me sorprendí. Respondí con calma. «Vine a recoger el cuaderno de Colin. Ya me voy». Aiden apartó a Ana de su cuerpo. Su expresión, normalmente distante, mostraba un rastro de tensión. «Francisca, lo has entendido mal». «Ana solo». Lo interrumpí sin mirarlo, pasando de largo. «No tiene nada que ver conmigo». No había dado muchos pasos cuando Aiden me alcanzó y me sujetó de la muñeca. «¿Qué quieres decir con que no tiene nada que ver contigo?» Lo miré, desconcertada, y le devolví la pregunta. «¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No dijiste tú misma que tu compromiso con Ana no tenía nada que ver conmigo?» Los ojos de Aiden se llenaron de irritación. «Ana y yo no estamos comprometidos, ni hay nada entre nosotros». Me miró fijamente, sin apartar la vista. «Siempre, solo he tenido una mujer». Me sentí impaciente y desvié la mirada. «No quiero escucharlo. Tienes que hacerlo». Aiden rodeó mi cintura con el brazo y me atrajo hacia él. «Francisca, cásate conmigo». Su voz sonaba tensa. «Ahora me doy cuenta de que no puedo vivir sin ti, pero yo sí puedo vivir sin ti». Lo miré con incredulidad. «Ya no te amo. ¿Por qué debería casarme contigo?» En el momento en que quedó atónito, finalmente logré apartarlo. Aiden movió los labios. «¿Qué quieres decir con que ya no me amas?» Solté una risa ligera. ¿De verdad creías que después de 5 años de indiferencia, de humillarme, y de salir constantemente en los titulares con Ana, yo seguiría amándote? No me fui porque no podía separarme de Colin, pero por suerte, él ya no forma parte de mis planes futuros. Sonreí con alivio. Por fin puedo liberarme completamente de la familia Chan. ¿Siempre pensaste así? Aiden bajó la mirada, esbozando una sonrisa amarga. Yo no, Francisca. Siempre te consideré mi esposa. Fingí no haberlo escuchado y me fui en silencio. Resulta que ser la esposa de Aiden
era vivir una vida tan repugnante. Ojalá no haya una próxima víctima. Capítulo 23. Colin se llevaba cada vez mejor con nosotras. Ya no estaba tan inquieto como antes, cuando pensé que todo empezaba a ir en una mejor dirección, y que Rene y yo pronto podríamos marcharnos. La relación entre Colin y Rene se rompió. Ese día yo estaba en la cocina cortando fruta, mientras ellos jugaban en el salón a 1, 2, 3, mira aquí. A veces se reían juntos, pero la mayoría de las risas eran de Rene. Tenía que prestar mucha atención para poder escuchar la voz de Colin. Al cabo de un rato, de repente, afuera se hizo silencio. Unos segundos después, lo que se escuchó fue el grito de Rene. Algo no estaba bien. Corrí rápidamente hacia el salón. Rene empujó con fuerza a Colin con ambas manos. Lo tiró al suelo. Malo. Gritó, furiosa. No te acerques más a mi mamá. Ella no es tu mamá, es solo la mamá de Rene. Colin estaba sentado en el suelo, con la cabeza baja en silencio. Me acerqué para ayudarlo a levantarse, pero Rene me agarró con fuerza de la mano. Mamá, no vayas. Es un niño malo. Te va a hacer daño. Como si no quisiera ponerme en una situación difícil, Colin se apoyó en sus rodillas y se levantó por sí mismo. Sus manos tiraban nerviosamente de la tela de su pantalón, sin atreverse a levantar la cabeza. No tuve más remedio que agacharme primero para calmar a Rene. Rene, ¿qué pasó? Sus ojos estaban enrojecidos, a punto de llorar, mientras miraba a Colin con rabia. Colin dijo que fue él quien hizo que te cayeras al mar. Mientras hablaba, intentó volver a golpearlo, pero la abracé para detenerla. Rene forcejeaba con rabia. Mamá se enfermó gravemente justo después de recogerme. El doctor dijo que casi se muere. Se refería a los días en que tuve fiebre alta sin bajar. Ese tiempo realmente la había asustado mucho. Incluso pensó que me había contagiado algo por haber estado tanto tiempo en el cubo de basura. Le dije la verdad, que fue por caer al mar, y así dejó de sentirse culpable. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras miraba a Colin con resentimiento. Casi matas a mamá. Rene va a llamar a la policía para que te arresten. Tardé bastante en calmarla antes de poder llevarla al dormitorio. Mientras tanto, Colin permaneció en silencio, de pie a un lado todo el tiempo. Caminé hacia él y le acaricié la cabeza. Colin, no estés triste. Mamá se disculpa por Rene. ¿Te lastimaste en algún lugar? Déjame ver. Colin finalmente levantó la cabeza, para no llorar. Se había mordido los labios hasta hacerse daño. Me miró con la voz entrecortada. Mamá. Colin se equivocó. Colin sabe que se equivocó. Al siguiente segundo, rompió a llorar desconsoladamente. Mamá, lo siento. Aiden dijo que Colin se había vuelto demasiado cerrado. Desde que me fui, no había llorado ni una sola vez. Solo había llorado por primera vez aquel día en la calle cuando me vio. Esta era la segunda vez. Yo no quería hacerle daño a mamá. Siempre me ha gustado más mamá. Lloraba con un dolor profundo, incluso si antes mamá no quería a Colin. Colin sigue queriendo más a mamá. Me agaché para secarle las lágrimas, sintiéndome también triste. Si hubiera dicho esas palabras antes de que yo cayera al mar, todo habría sido diferente. Durante ese tiempo, intenté una y otra vez explicarme con Colin, aclarar las cosas, pero cuando abría la puerta de su habitación, me encontraba con una expresión tan fría como la de Aiden. Mamá, la próxima vez que entres en mi habitación, ¿puedes tocar primero y esperar a que te diga que entres? Me disculpé torpemente, forzando una sonrisa. Mamá quería hablar contigo sobre lo que pasó ese día. Lo siento. Mamá, no quiero escucharlo. ¿Por qué? Di un paso apresurado hacia él. Colin también retrocedió, marcando nuevamente la distancia. Porque eres una mala persona. Has hecho cosas malas. Frunció ligeramente el ceño, y su mirada fría era exactamente igual a la de Aiden. Entonces no intentes justificarte. Me quedé aturdida mientras Colin me echaba de su habitación. Aiden estaba apoyado en la puerta, mirándome con una sonrisa ambigua. ¿Qué es esto, Francisca? ¿El castigo por haberte acercado a mí con un propósito? Cada día me consumía un poco más. Cada vez que intentaba reparar mi relación con Colin, él me rechazaba. A veces incluso lo escuchaba riendo y jugando con Aiden. Papá, la tía Ana no puede comer picante. Tienes que recordarlo. La próxima vez invítala a otra cosa. Papá, ¿lo viste? Hoy la tía Ana estaba muy feliz. Si ella está feliz, Colin también lo está. Pero cuando aparecía frente a él, su sonrisa desaparecía poco a poco. Bajaba la cabeza. Me llamaba mamá en voz baja, y luego corría de vuelta a su habitación. Me quedaba en el salón, escuchando claramente el sonido de la puerta cerrándose con llave. Capítulo 24. Ese día,
Colin se quedó dormido después de llorar hasta agotarse. Yo aún estaba preocupada por cómo se llevaría con René en el futuro, pero al día siguiente, cuando despertó, me sonrió con docilidad, como siempre, como si el colapso emocional del día anterior nunca hubiera ocurrido. Mamá, ¿puedes llamar a papá? Yo estaba sentada junto a su cama, ayudándolo a acomodar su ropa recién cambiada. ¿Qué pasa? Quiero volver a casa. Sus ojos se curvaron en una sonrisa, como si estuviera muy feliz. Echo de menos a papá que venga a recogerme. No sospeché nada y llamé a Aiden, aunque antes la relación entre ellos siempre había sido algo distante. Después de convivir con Ana, se habían vuelto más cercanos, lo cual era normal. Además, yo también estaba planeando regresar con René a las afueras. Esa misma noche, Aiden vino a recoger a Colin. Antes de irse, Colin tiró con vacilación de mi manga, levantó la cabeza y me miró con timidez. Mamá, ¿puedes abrazarme? Alzó los brazos. Dudé un momento, pero aún así lo abracé. No sabía qué decirle. Mis sentimientos hacia Colin eran demasiado complejos. Aún podía alegrarme por él, entristecerme por él, desear que siempre estuviera sano y a salvo, pero ya no quería vivir con él. Ambos sabíamos que ninguno podía dejar atrás lo ocurrido. Cuando estábamos juntos, yo tenía que fingir que no me importaba, y él tenía que ocultar constantemente su culpa y arrepentimiento. Colin me abrazó con suavidad. Mamá, lo siento. Recordé su depresión. Le di unas palmadas en la espalda y, por una vez, le mentí. Mamá no te culpa. Ponte bien pronto. Sí. Colin asintió con fuerza varias veces, con una sonrisa brillante. Lo haré. No volveré a preocupar a papá y a mamá. Capítulo 25. Aiden solo se acercó a mí después de que Colin subiera al coche. ¿Te vas? Asentí. Francisca, si ese día hubiera elegido salvarte a ti, ¿todo sería diferente ahora? Sus ojos eran profundos, cargados de emociones intensas. Dijo en voz baja. Últimamente siempre sueño con ese día. Sueño que te salvé, que te expliqué lo de Ana. En el sueño, tú estás dispuesta a darme otra oportunidad. Miré mi reloj, pensando si René ya habría terminado de ver sus dibujos animados y estaría esperando a que le contara un cuento para dormir. Me preocupaba que, a esa hora, estuviera sola en casa y pudiera asustarse, así que rechacé su intento con sinceridad, pero la yo de la realidad no quiere. ¿Algo más? Si no, me voy. Cuando mi paciencia estaba a punto de agotarse, Aiden bajó la mirada y negó con la cabeza. Adiós. Me di la vuelta sin detenerme. No fue hasta abrir la puerta de casa y ver a René que finalmente sentí alivio. Ella infló las mejillas. Mamá, ¿dónde está Colin? Tengo que darle una lección para que no vuelva a hacerte daño. Sonreí y le pellizqué la cara. Ya se fue. No volveremos a verlo. Y ya no puede hacerme daño. René es increíble. Ya puede proteger a mamá. Su mirada era firme. Voy a proteger siempre a mamá. Pensé que solo era una promesa infantil. Hasta medio mes después, fui a recoger a René al jardín de infancia, y un niño pequeño se acercó riendo, intentando levantarme la falda. René apretó el puño y le dio un golpe directo en el ojo derecho, dejándolo morado. Golpeó con mucha fuerza. Lo miró fijamente y lo advirtió. Gordito, si vuelves a hacerlo, te juro que te voy a sacar los ojos. El niño parecía pesar el doble que René. René se golpeó tanto que se le hinchó la mano. Solo así logró hacerle daño. Al volver a casa, le apliqué medicina en la mano con el corazón encogido. René, la próxima vez no hagas eso. Tú también te lastimaste. No vale la pena. Ella negó con la cabeza, con expresión seria. No, mamá. Ahora ese niño nunca más se atreverá a levantarte la falda, porque René lo dejó claro. Si solo le hablo o lo regaño, lo volverá a hacer. A René solo le dolerá la mano unos días. Pero si puedo evitar que alguien malo te moleste para siempre, vale muchísimo la pena. Me incliné y la abracé. Mamá tiene mucha suerte de haberte encontrado. René respondió apresuradamente. René es la más afortunada, porque mamá me recogió. No volví a discutir, pero sabía que en realidad era lo mismo. Las dos aparecimos en la vida de la otra en el momento más difícil, cuando ya no podíamos seguir adelante, y nos convertimos en la primera luz que iluminó el mundo de la otra, sacándonos de ese invierno eterno y oscuro. Extra, Colin. Capítulo 1. La tía Ana se agachó frente a mí y, sonriendo, preguntó, ¿cuánto te gustó? ¿Más que tu mamá? Bajé la cabeza, mirando la punta de mis zapatos. Pensaba cómo responder sin hacerla sentir mal, pero tal vez no era lo suficientemente inteligente, no se me ocurría ninguna respuesta. No me atrevía a levantar la vista. Entonces, Colin sigue queriendo más a mamá. La tía Ana soltó una risita. ¿Por qué?
Tu mamá es una mala persona. Antes siempre me hacía daño. Porque mamá es la persona que más quiere a Colleen en el mundo, así que Colleen también quiere más a mamá. Volví a inclinarme ante ella y dije con seriedad, lo siento, tía Ana. Mi mamá seguro que va a cambiar, por favor, perdónala. Ana se puso de pie, se estiró y dijo, depende de mi humor. Si estoy de buen humor, tal vez deje de culparla. Me lo guardé en el corazón. Si la tía Ana estaba feliz, podría perdonar a mamá. Empecé a pedirle a papá una y otra vez que me llevara a verla. Le regalé el árbol de Navidad que hice en clase. Gasté mi dinero de Año Nuevo en comprarle todo lo que a mí me parecía rico. Le pedía a papá que nos llevara al parque de atracciones. Cada día la miraba con ilusión y le preguntaba, ¿la tía Ana está feliz hoy? Ella comía helado y asentía despreocupadamente. Sí, estoy feliz. Le sonreía ampliamente. Si la tía está feliz, Colleen también lo está. Me miró de forma extraña. Claro que estoy feliz. Puedo estar con tu papá. Me quedé completamente paralizado. Pero papá es de mamá. Después de eso, ella seguía diciendo todos los días que estaba feliz, pero nunca volvió a mencionar perdonar a mamá, hasta que aquel día, cuando ambas fueron colgadas, pensé que mamá no iba a salir lastimada de todos modos. Si salvábamos a la tía Ana, ella seguro nos agradecería y ya no culparía a mamá, pero mamá se puso triste, pensó que no la elegí, y por eso ya no quiso volver del mar. Capítulo 2. Siempre creí que mamá no estaba muerta, así que me obligué a no llorar, pero cuando finalmente la vi de verdad, no pude evitar sentirme triste. Lloré de verdad por primera vez, pero no me atreví a correr hacia ella y abrazarla. Solo nos miró a papá y a mí rápidamente, como si fuéramos extraños. Supe que ya no me quería. Aprecié mucho el tiempo que pasé con mamá. Sentía que estaba robando a la mamá de Rene. Así que empecé a ayudar con las tareas, a no causarle problemas. Si era lo suficientemente obediente, mamá y Rene podrían aceptarme, y así podría seguir estando con mamá. Quería escuchar a mamá contarme historias, que me durmiera con su voz, pero Rene también quería eso. No podía quitárselo, pero no importaba, podía dormir en secreto frente a su puerta. Así también podía escuchar a mamá. Desde dentro llegaba su voz suave, Rene, es hora de dormir. Sé buena y duerme. Apreté con fuerza el osito que mamá me regaló, envuelto en la manta, acostado en el suelo, imaginando que lo que escuchaba era, Colleen, es hora de dormir. Dormirme escuchando a mamá era lo mejor, porque podía soñarla. En el sueño, mamá me abrazaba, solo me abrazaba a mí. Era la mamá solo de Colleen. Capítulo 3. Pero Rene descubrió que fui yo quien hizo que mamá cayera al mar. Me empezó a odiar, y ya no podía quedarme con mamá. No quería seguir poniéndola en una situación difícil por mi culpa, así que decidí irme por mi cuenta. Poco después, cuando papá quiso ir a buscarla, lo detuve. ¿Qué? ¿No quieres que tu mamá vuelva?, me preguntó. Negué con la cabeza. No quiero. Ella no nos quiere. Si vuelve, no será feliz. Papá, cuando quieres a alguien, ¿no deberías desear que sea feliz? Papá ya no dijo nada, pero tampoco dejó de pensar en mamá. Después, empezó a ir solo al mar muy seguido, al mismo mar donde mamá cayó, cuando tenía 7 años. Encontró a alguien ahogándose. Papá intentó salvarlo, y casi fue arrastrado por las olas. Cuando el médico salió de la sala de emergencias, no parecía aliviado. Le dijo a la abuela, aunque logramos salvarlo, tiene una infección pulmonar extensa y daños irreversibles. Sus pulmones serán muy frágiles a partir de ahora. No entendí del todo sus palabras, pero cuando papá empezó a enfermarse y entrar al hospital con frecuencia, supe que era grave. A veces incluso tosía sangre. Su cuerpo ya no era como antes. Ese día, después de toser sangre, estaba acostado en la cama, desaliñado, con los ojos rojos, pidiéndome que llamara a mamá, esperando que viniera a verlo. Abracé el teléfono, y me negué en silencio. Papá y yo, somos los que cometimos errores. No tenemos derecho a pedir perdón, ni a buscar compasión, y mucho menos, a perturbar la vida de otra persona.